Recording in progress. Buenos días, feliz viernes para todos y estamos aquí ya otra semana. Fue una semana muy importante, la semana que viene también lo va a ser y vamos a hablar de todo eso hoy. Así que hoy quiero celebrar el trabajo que todos ustedes han estado haciendo. Vamos a hablar de esto durante toda la presentación hoy, pero cada acción que ustedes o las personas que conocen han hecho es la razón por la que estamos en esta posición en la que estamos ahora. El debate sobre el proceso de reconciliación que puede llevar a los cortes en Medicaid está paralizado y retrasado, y la razón es porque la gente está preocupada por Medicaid. La gente quiere, y los legisladores lo saben, todo el trabajo que ustedes han estado haciendo desde enero ha- nos ha dado más tiempo y ahora vamos a hablar sobre cómo podemos usar ese tiempo. Esta semana hemos estado escuchando de algunos de ustedes y apreciamos muchísimo lo que nos dicen, las cosas que están aprendiendo mientras hablan con los legisladores o las personas de su vida, que quizás asumen que los cortes de Medicaid van a seguir adelante, y algo de eso se va a reflejar en la presentación de hoy. Así que es muy útil cuando nos dan esa retroalimentación, esos comentarios, esas ideas. Y si ustedes tienen esas, ustedes no van a ser los únicos, y vamos a ayudar a preparar a todo el mundo para ser capaces de cambiar el rumbo y hacer cambios que, que nos pueden llevar a mejores resultados para nosotros. Hemos escuchado de algunas personas que han estado participando en el Día de Defensa de los Derechos. Fue un muy buen evento en virtual, y fue una persona nos dijo que mi legislador intentó decirme que el mensaje de que Medicaid no se mencionaba en la resolución del presupuesto, y pude usar la información que nos dieron y decirle que eso no era verdad, que esos cortes iban a ser parte de ese presupuesto. Y lo pudimos sacar ahí, poder mostrárselo de no, eso no es correcto. Y es un buen recordatorio que el poder de unos votantes educados puede marcar una diferencia para un legislador que está intentando quizás decir algo que no es verdad. Así que creo que va a haber muchas personas que están conectándose con los legisladores, está hablando muy directamente con ellos, y sabemos que hay muchas personas en todo el estado que están planeando visitar a sus congresistas en las oficinas de su distrito y han estado programando estas reuniones para la semana que viene. Quiero reconocer todo el trabajo que han estado haciendo, aunque quizás ustedes no lo vean como de manera individual. A nivel colectivo han estado haciendo muchísimo. Voy a comenzar esta presentación hablando de dos cosas que están ocurriendo a la vez, y quizás lo han escuchado más sobre la resolución de continuación más que de la ley de reconciliación del presupuesto. Vamos a hablar sobre los dos. Son caminos independientes, pero tienen alguna relación la una con la otra. La resolución de continuación es el Congreso no ha sido capaz de aprobar el presupuesto para que el gobierno siga funcionando. Una resolución de continuación se puede pensar como ¿qué dinero necesitas para seguir haciendo lo que ya estás haciendo ahora mismo en este momento? Para darle un poco de contexto, el Congreso no ha sido capaz de hacer todo este proceso de creación del presupuesto. Solo ha aprobado un presupuesto a tiempo 4 veces desde el 74. La última vez que vimos que el Congreso aprobara un presupuesto a través del proceso que se debe seguir es del 97. Incluso en ese momento, 2 de esas 4 veces se hizo tarde todavía en el Congreso. Hemos estado en esta situación más a menudo
que no, más veces que no, en la que el Congreso tiene que seguir decidiendo cómo básicamente seguir dándole patadas a la lata para bajarlo a la colina. Y eso es la manera, esa resolución de continuación es la manera en la que lo hacen, es la manera en la que dices, sí, vamos a seguir dándole fondos a las cosas tal como están. Y en ocasiones esta resolución de continuación puede tener algunos ajustes en ella, como recortes o aumentos a algunas líneas de presupuesto. Y eso se ha convertido más o menos en el modelo estándar para crear momentos de crisis, porque si no actúan y no tienen ese dinero aprobado para seguir haciendo lo que el gobierno tiene que hacer, entonces el gobierno se cierra. De hecho, de otra manera, partes del gobierno ya dejan de funcionar porque no tienen los fondos, el dinero para hacerlo y acaba cerrándose el gobierno. Y eso ha ocurrido 5 veces desde el 95. La más reciente fue en el 2018. Durante ese cierre, el Medicaid y Social Security se han considerado funciones esenciales y han seguido adelante sin importar si el Congreso ha aprobado o no esa resolución de continuación. Pero en una situación de cierre hay muchos empleados del gobierno que se consideran no esenciales y su trabajo se detiene. Entonces, si ocurre si este cierre puede tener un gran impacto en cómo funcionan las cosas, especialmente porque los estados reciben mucho dinero del gobierno federal para hacer una variedad de cosas y en ocasiones ese dinero llega a los estados para que los trabajadores del estado hagan las cosas. A veces ese dinero llega al estado y después se distribuye a los condados o incluso a organizaciones sin ánimo de lucro que están recibiendo ese dinero para hacer su trabajo. Si ese dinero se detiene, hay muchísimas otras cosas que se detienen, tanto a nivel federal como a nivel estatal y local, porque el dinero que se usa para pagar a la gente que hace ese trabajo no está llegando al Estado, así que es algo importante. Entonces hoy estamos en el día en el que el Congreso tiene que actuar y aprobar esta resolución de continuación o gobierno se cerrará. El Congreso estaba diciendo que vamos a hacer una ley limpia, que eso quiere decir que la resolución de continuación es exactamente lo que el presupuesto, exactamente igual que el actual presupuesto, así que no hay cambios. La ley que se aprobó, que aprobó el Congreso no era limpio. Había algunos cortes y algunos aumentos en gastos, como 13.000, 9.000 millones de dólares en crisis y 13.000 en cortes. Eso ha creado una situación en la que la gente que estaba dispuesta a aprobar una ley sin cambios, y ahora están diciendo que esto no es una ley sin cambios y hay muchos cortes, recortes que nadie ha hablado de ellos. Y tiene aumentos en costos que tampoco se han hablado de ellos. Y todos los demócratas en la casa, excepto uno, votaron en contra de eso por esos cambios. Ahora está en el Senado. Y si el Senado lo aprueba, entonces que tiene todos los cambios, entonces no vamos a tener un cierre de gobierno, pero habrá recortes que se hacen en la resolución de continuación. Eso es una cosa por un lado, y eso lo sabremos para la medianoche de hoy. Vamos a saber si el Senado decide seguir los fondos del gobierno y está aceptando los cortes con los que no aceptaron en la resolución de continuación o no. La ley de reconciliación del presupuesto es más como decisiones sobre futuros gastos, futuros recortes y aumentos en gastos. Es un proceso completamente separado de lo que nos hemos estado centrando sobre dónde van a hacer los recortes en Medicaid
la razón por la que son estas dos cosas están conectadas es porque si tenemos el cierre del gobierno y hay preguntas sobre dudas sobre qué es lo que está funcionando y qué no, es más difícil hacer el trabajo sobre la ley de reconciliación. Y las otras partes, si hay cortes en la ley de reconciliación, cambia desde dónde empieza toda la conversación sobre hacer diferentes recortes o aumentos de gastos. Estas dos cosas están relacionadas a nivel político, pero también hay una relación entre ellas, porque lo que, lo que sea el presupuesto del gobierno ahora, después de aprobarse la reconciliación, la resolución de continuación, eso es el punto de comienzo desde donde se empiezan a hacer los recortes en la reconciliación. Y recuerden que esta ley, el Congreso ya ha aprobado el esquema de cuántos recortes tenemos que hacer y qué comités se le está pidiendo que hagan esos recortes. Entonces, cualquier cambio a la base del gobierno, del presupuesto, quiere decir que puedes empezar los recortes desde un lugar más avanzado o más retrasado en relación a eso. Y como saben, el Congreso, el nivel de recortes a los que se han comprometido es 2 trillones en cortes, a no ser que ya tengan esos millones del Medicaid. Sí han participado en seminarios web antes. Este es un repaso en el que hablamos de la ley de reconciliación. Ahora ya sabemos de seguro que los recortes a Medicaid es la única manera de llegar a los recortes de 880.000 millones en el comité al que se le asignó hacer ese recorte. Otra información importante es que hemos hablado de varias ideas diferentes que se han considerado y se han hablado por escrito o en el Congreso para que el comité presupuestario las considere, por lo menos las últimas 6 semanas. Hay diferentes ideas acerca de cómo hacer recortes a Medicaid. Otra cosa que tener en mente es que 880.000 millones de recortes no se pueden lograr con una sola de estas ideas o estrategias, se tienen que usar varias. Esto significa que el Congreso tiene que usar varias de estas estrategias. Todas, excepto una, impacta directamente a Medicaid. Estas son las buenas noticias. La Cámara de Representantes aprobó esa resolución, incluyendo el recorte de por lo menos 880.000 millones. El 25 de febrero fue esto, que se siente como que fue hace mucho tiempo ya. Siguen en el primer paso. Entonces, aprobaron la resolución presupuestaria, pero todavía tienen que cumplir muchos pasos que no se han llevado a cabo todavía. No se ha comunicado públicamente cuáles son las estrategias que buscan usar. Se le han asignado diferentes cantidades que recortar a diferentes comités y no hemos visto que todavía se hagan audiencias públicas en estos comités. Así que seguimos todavía en el paso 1 y miren cuántas cosas más tienen que suceder antes de que llegue esta propuesta al Senado. Ese atraso, esa dilatación es una señal de que hay desacuerdo en cuanto a qué hacer. Estaban de acuerdo en que querían que hacer grandes recortes y acordaron cuántos recortes asignarle a cada comité, pero ahora hay legisladores que están pensando, estos son recortes bastante grandes y van a tener consecuencias y no estamos seguros que los recortes que hagamos van a ser populares. Así que se están atrasando, se están quedando en ese primer paso. Y esa es buena noticia para las personas que promovemos Medicaid. Está claro que el desacuerdo principal es acerca de los recortes a Medicaid. Y esto es gracias al trabajo que han hecho las personas como ustedes, que han estado diciendo
Un momento, si se hace un recorte de ese tamaño a Medicaid, significa que mucho menos dinero llegará a los estados y los estados tienen que decidir, van a tener que decidir si aumentar los fondos estatales para continuar los mismos servicios o bien van a tener que decidir hacer cambios a los programas de Medicaid para concordar con la cantidad de dinero que planean gastar. Y solo se pueden hacer cambios decidiendo quién puede estar o no en Medicaid, qué cubre o no cubre Medicaid y cuánto pagarle a las personas que ofrecen los servicios de cuidado, de atención a las personas que están en los programas de Medicaid. Así que son varias decisiones que tienen que tomar que no son decisiones tan buenas. Y algo que mencionar aquí es que la persona que aparece aquí en esta imagen es el representante Chip Roy. Es un líder en el grupo de conservadores fiscales en la Asamblea de Representantes. Y es fascinante porque él estuvo en Fox News y tuvo que tratar de promover públicamente, promover la idea para convencer a sus compañeros de la Asamblea de Representantes de no preocuparse por Medicaid y promover que ahora era el momento de hacer recortes grandes a Medicaid y que todos se deberían de apuntar para eso. Y lo que yo como observadora noté es que cuando hay que hacer ese tipo de argumento en público, significa que tras bambalinas las cosas no van bien. Significa que tras bambalinas hay miembros de ese grupo que tal vez no están muy de acuerdo, muy interesados en hacerle recortes muy grandes a Medicaid, que tal vez los votantes entiendan que les van a afectar su cuidado a largo plazo. Y tener que decir algo así en público significa que esa discusión no se está resolviendo tras bambalinas. Y eso es muy bueno para los promotores como nosotros porque significa que lo que estamos diciendo sí está funcionando, está haciendo que los legisladores lo piensen dos veces. Por el lado del Senado también están sucediendo cosas interesantes. Recuerden que en enero nos dijeron que para el fines de febrero esto ya iba a estar todo resuelto y ya estamos a fines de marzo. En el Senado, que el Senado quería hacer dos proyectos de ley separados y que ahora ha dicho, bueno, si la Cámara de Representantes aprobó una ley que hace todo, pues tal vez nosotros también podríamos considerar eso. Ellos también están haciendo algo interesante en público, están diciendo, nosotros ni siquiera vamos a llegar al paso uno en el que está la Cámara de Representantes porque ambas cámaras tienen que aprobar exactamente el mismo vocabulario. Vamos, nos va a tomar varias semanas todavía llegar al punto en el que vamos a votar eh, por un proyecto de ley como este. Y eso es interesante porque significa que están dilatando el llegar siquiera a ese primer paso. A mí eso me dice que se están esperando porque no tienen todos los votos que necesitan y están esperando para ver qué van a decidir los comités de la Cámara de Representantes para ver qué deciden acerca de cómo hacer esos recortes. También en la prensa se ha hablado de que el Senado sigue pensando en su proyecto de hacer dos proyectos de ley. Aquí es como si fuéramos en cámara lenta viendo a ver quién va a cambiar de opinión, quién se va a rajar primero. Por un lado estamos los votantes, los constituyentes, y por el otro los legisladores. Y por otro lado, las dos cámaras están atrasando su plan cada quien para ver qué hace la otra cámara, tratando de ver qué va a funcionar mejor en la opinión de los votantes.
Y todo esto son buenas noticias para nosotros. Si el Senado, por ejemplo, no planea siquiera empezar su proceso, sino hasta el mes que viene, esto nos da la oportunidad de ver cómo va el proceso de la Cámara de Representantes, nos da la oportunidad de hacer comentarios y también significa que nosotros podríamos estar en una situación en la que podemos tener nuevos mensajes que comunicar, nuevas acciones que podemos tomar para seguir haciendo muy poco atrayente hacer recortes grandes a Medicaid. Entonces aquí es como un cronograma general acerca del proceso en la Cámara de Representantes. El 25 de febrero aprobaron la resolución presupuestaria. Ahorita estamos aquí el 14 de marzo. Se va a confirmar, el 5 de marzo se confirmó que sí se van a hacer recortes a Medicaid. Ahorita estamos el 14 de marzo, o bien se va a aprobar la resolución de continuación, o se va a detener el gobierno la semana que viene. Los representantes y senadores van a estar aquí en su distrito, en Wisconsin, así que es buena oportunidad para hablar con ellos. El cronograma original que tenía el líder de la Cámara de Representantes era que la semana después de estar en sus distritos, los comités tomarían decisiones en público acerca de qué recortes se van a hacer en los comités. Yo creo que no se va a cumplir ese cronograma porque los comités no han tenido audiencias ni han indicado las estrategias que están considerando. Pero este era el plan original. Entonces la semana que viene se vuelve muy importante porque es cuando los votantes, los constituyentes, pueden tener mucha influencia en cuanto a qué tan rápido avanza este proceso. Y después se ponen menos claras las cosas. Todo esto son buenas noticias para nosotros. El bajar la velocidad, la dilatación, todas son oportunidades para nosotras. Tenemos más tiempo de comunicar nuestros mensajes, de encontrar a personas que les preocupa, que se hagan recortes a Medicaid, darles suficiente ánimo a las personas para tomar pasos, llevar a cabo acciones para comunicarle a sus legisladores y representantes y a las personas que conocen que no saben que se van a hacer recortes a Medicaid. Tenemos la oportunidad de comunicar que esos recortes van a ser malos para la economía y para las personas de Wisconsin y nos da la oportunidad de obtener más información y preparar mejores mensajes. También nos da la oportunidad de comunicarnos con la prensa, hacer entrevistas, participar en podcasts, escribir eh, publicaciones en redes o artículos. Nos da más tiempo de juntar el momentum, la velocidad y el ritmo para que más personas vayan entendiendo que este es un asunto muy importante que no va a desaparecer por sí solo. Esto también es una estrategia por parte de los legisladores. Nos están poniendo a prueba. Hay muchas personas, sobre todo en febrero y en marzo, había muchas personas que estaban muy preocupados acerca de los recortes a Medicaid y vieron que estaban sucediendo cosas en la Cámara de Representantes, había mucha cobertura acerca de los recortes y ahora que hay como un periodo de calma en el que no hay tantas cosas sucediendo, y esto es a propósito, porque el no hablar estas estrategias públicamente ayuda a reducir la cantidad de personas que están poniendo atención. Este es un momento de prueba para ver si vamos a seguir hablando de estos recortes de Medicaid. Los legisladores están viendo si van a seguir oyendo de este asunto o si va a haber silencio y se va a acabar este problema para ellos. Y tal vez
están esperando que no prestemos atención, ya no estemos siguiendo lo que están haciendo y puedan hacer ellos lo que quieren hacer y puedan avanzar a los recortes sin que nadie se dé cuenta. Difícil responder a algo cuando no les están dando información, pero esto no significa que ustedes no sean las personas que puedan comunicar y que puedan dar información. Mientras más dura esto, más difícil es para las personas seguir participando. Uno se cansa, suceden otras cosas, perdemos el ánimo. No hagan eso, porque todo el esfuerzo que han hecho nos ha traído esta situación en la que estamos, en la que ellos simplemente están esperando a que el silencio haga que la atención de todos desaparezca. Y no se detengan porque el silencio puede parecer que les estamos dando permiso, así que no hagamos eso. Algo que mencionar también es que nuestra comunidad no siempre nos damos suficiente crédito. Nosotros somos los expertos en esto. Ustedes son las personas que realmente saben qué es lo que está sucediendo. Ustedes forman parte de un grupo que es muy activo, que está muy comprometido y deben de entender que no todos son como ustedes. Aún las personas que usan Medicaid o que reciben su sueldo a través de Medicaid, puede que ellos no entiendan que se acercan estos recortes. Así que concéntrense en sí mismos, sepan que ustedes son los expertos, no solo en sus vidas y qué significa Medicaid en sus vidas y qué sucedería si reciben menos apoyo de Medicaid. Esto es algo que los legisladores que no tienen los legisladores que van a tomar decisiones sobre estos programas. Y este conocimiento, esta pericia es expertísima, es importantísima. Ustedes son las personas que pueden decir si sucede esto, el resultado será este. Y eso es lo que tienen que estar escuchando esos legisladores. Piensen que ustedes son embajadores, personas que tienen mucha pericia, mucho conocimiento y son como maestros. Así, así que piensen que ustedes son maestros no solo para los legisladores, sino también para todas las personas que los rodean, que no entienden todavía que estos recortes los van a tener efectos en sus vidas. La mayoría de las personas van a usar servicios de Medicaid en algún momento de su vida. Dicen que 9 de 10 personas van a usar Medicaid en algún momento de sus vidas. Es un porcentaje altísimo de las personas que nacen en este país cuyo parto, cuyo alumbramiento recibe apoyo de Medicaid. Y las personas, la mayoría de nosotros tendremos incapacidad o discapacidades en diferentes momentos de nuestra vida, si tenemos la fortuna de vivir suficientemente largo tiempo. Y los servicios de cuidado, de atención a largo plazo, se vuelven importantísimos si vivimos suficientemente largo tiempo. Em, y aún para las personas que han ahorrado mucho dinero para ese cuidado a largo plazo en la tercera edad, Medicaid también viene y se vuelve muy importante en esa fase de la vida. Así que piensen en todo eso, en que Medicaid es muy importante en las vidas de tantas personas, ya sea que ya haya sido parte de su vida o que vaya a hacerlo en el futuro. Y es importante que los apoyos que reciben ustedes en este momento estén disponibles A- para ellos en el futuro. Así que pueden que parezca un disco rayado. Recuerden, ustedes son la base. Este retraso lo podemos usar para aumentar la base de la gente. Hay cientos de personas como ustedes, pero ¿no sería genial tener decenas de miles o cientos de miles o un millón de personas que en este estado todo el mundo llame y le explique lo que está ocurriendo y que digan lo que ustedes están diciendo? Sería genial eso. Puede que se sientan que ya han dicho estas cosas antes,
pero tienen que decirlo, tienen que seguir diciéndolo. Ustedes se están repitiendo, pero para alguien más quizás es la primera vez que lo están escuchando. Y creo que en esta edad, en esta época en la que la gente no recibe información de los mismos lugares y pueden decidir de dónde recibir esa información y básicamente ir a ciertos medios de comunicación, es cada vez más difícil para el público en general, todo el mundo tener una comprensión común de las cosas que les importan. Sabemos de que si eres un padre o o una persona que hace anuncios, puedes preguntarte cuántas veces tengo que repetir algo para que ocurra una vez. Yo me pregunto eso. Yo tengo dos niños que son pequeños. La repetición importa. La mayor parte de la gente necesitan escuchar algo como 5 o 7 veces antes de que se les meta en la cabeza y estén dispuestos para hacer algo, una acción. Importa no solo decir las mismas cosas, también importa que esté diciendo un mensaje similar. No tienen que ser las mismas palabras, es reforzar que Medicaid te importa a ti, a tu familia, a los cuidadores que no se les paga, a los trabajadores que sí se les paga. Pueden hablar del Medicaid de maneras muy diferentes porque es algo muy importante e impacta a la gente de maneras muy diferentes. Y es importante hacer esa comunicación de una manera de diferentes medios, que eso ya es algo que están haciendo. Ustedes ya han hecho algo como hablar con alguien en persona sobre Medicaid, quizás es su legislador o un amigo. Hacerlo en persona importa que contacten a la prensa, que ustedes manden mensajes de correo electrónico, que hagan llamadas, que lo pongan en TikTok u otras redes sociales. Todas estas maneras crea una mayor huella que es en torno al mismo tema. La hace más fácil que el mensaje de que los cortes de Medicaid van a llegar y que no van a ser positivos para la gente, que lo escuchen más y más personas. Así es como aprendemos. Todos nosotros deberemos usar eso cuando estamos hablando de las cosas que nos importan y hacerlo parte de la práctica que hacemos. Así es como la gente va a aprender de que les puede impactar estos cortes de Medicaid. Algunas de estas diapositivas vienen de gente como ustedes que nos han dado seguimiento con nosotros. Algunos, ustedes son los expertos, no son, y algunos de ustedes han mostrado esta sorpresa de que de gente que conocen que están en un programa de Medicaid no lo saben que es que ese programa lo paga Medicaid. De hecho, algunas personas nos han dicho que la gente con la que han interactuado, eso a mí no me importa porque yo estoy en Family Care y ese es un programa estatal. Bueno, Family Care, los fondos vienen de Medicaid. El 60% viene del programa federal, pero la gente muchas veces no entiende eso. Uno de los mensajes, y sabemos esto porque ocurrió en 2017 y 2020, cuando tuvimos problemas con el Congreso, la gente no sabe que los programas y los servicios con los que están familiarizados reciben los fondos de Medicaid porque tienen un nombre diferente. La de la tarjeta de Forward, los servicios de salud mental, de las escuelas, Family Care, ARES, CLTS, hacer esa conexión, asegurarse de que entienden que ese es un programa con fondos de Medicaid y el 60% de esos fondos están en riesgo porque eso es lo que el gobierno federal paga por esos servicios y programas. Es importante hacer esa conexión. Es importante que muchas personas que están en estos programas que pueden recibir ese impacto directo no lo saben porque el nombre es diferente a Medicaid. También es cierto, y esto proviene de alguien que habló con nosotros, que es un proveedor y tiene un pequeño negocio que ofrece servicios
particulares a través de Family Care y estaban hablando con algunos de sus colegas de otros proveedores y les sorprendió descubrir que proveedores que conocen, que reciben fondos completamente de Medicaid, ni siquiera podían entender que los cortes federales de Medicaid eran un peligro para su negocio. No es solo la gente que están en los programas, que quizás no haya hecho la conexión completa de que esto ocurre a nivel federal y esto me va a impactar los servicios que recibimos en el día a día. Estos son negocios que ofrecen servicios de Medicaid que no parecen entender de dónde provienen esos fondos para pagar su trabajo y a sus trabajadores. Entonces, si usted es un proveedor o una agencia que hace consultoría para Iris o una organización de cuidados administrados, cosas que pueden hacer bajo Family Care, Iris, CLTs, Katie Beckett, esas cosas las paga Medicaid y el dinero federal es el 60% de esos fondos. Así que pueden trabajar con algunos de sus colegas para que entiendan de dónde viene ese dinero y que está en riesgo potencial. Tengo algunas cosas que tengo aquí que mostramos aquí. En ocasiones tenemos códigos de financiación diferentes, servicios de día, servicios vocacionales. Todo eso se paga con fondos de Medicaid y nada más. Y si eres una persona que tiene contratos y trabaja para estos programas, de ahí es de donde viene este dinero. También pienso que en ocasiones hay entidades más grandes que pueden decir, oh, si ocurren estos recortes, nosotros no nos involucramos en prevenir esos recortes, porque si eres un consultor de Iris o de Family Care, quizás tu compañía dice, entonces vamos a poder ayudar a la gente que íbamos a ayudar. Y eso significa que necesitamos menos trabajadores, pues menos trabajadores que tenemos. Eso es asumir mucho que el contrato que tiene el Estado con esas entidades para ofrecer servicios a largo plazo no se va a modificar. Así que es muy importante que si trabajas para una entidad que no parece preocupada por los recortes de Medicaid, les preguntas por qué. Les preguntas cuáles son los planes que tienen, si el contrato cambia o si la cantidad de gente a la que sirven cambia, porque puede ser que haya bastantes trabajos que se pierdan y mucho menos dinero. Y si el Medicaid está dando servicio a menos gente, hay mucho espacio para hacer crecer nuestra base. Ese es el mensaje general. Hay muchísima gente que conocen que no se dan cuenta de que estos recortes les afectan directamente. Y mucha gente que podría ser parte de esa base de Medicaid, si no saben lo que está pasando, si no tienen acciones tangibles que pueden hacer y los necesitamos. Necesitamos más voces de diferentes perspectivas, de profesionales que ofrecen diferentes servicios para personas en Medicaid, terapia. Aquí hay mucha gente que quizás no se da cuenta de que los fondos, las fuentes de fondos que pagan lo que haces dependen directamente de Medicaid. El otro buena señal de esta semana es que los legisladores están cambiando su mensaje a los votantes. Lo que estábamos escuchando en cuestión de mensajes, como a principios de febrero, es diferente de lo que estamos escuchando ahora. Hay algunas cosas que dicen las mismas, pero en general hemos visto un cambio sobre la manera en que los legisladores hablan sobre Medicaid e intentan representar los recortes de Medicaid. Eso es una muy buena señal. Puede ser frustrante para ti
porque puedes escucharles decir algo y respondes a eso y ahora están diciendo cosas diferentes, pero el hecho de que estén diciendo cosas diferentes significa que lo que estaban diciendo ya no les funciona. Entonces tienen que buscar una manera diferente de decir algo y ver si les funciona mejor con sus votantes. Le están respondiendo a ustedes. Y parte de este juego es que unos responden y otros responden. Y después hay que dar otra respuesta. Así es como una partida de tenis. Sigues dando la pelota de un lado y otro de la red y en algún momento alguien falla y pierde un puente. Nosotros no queremos ser los que vamos a perder ese punto. Una cosa que tenemos, que hemos recibido unos comentarios muy claros sobre ello, es que el mensaje sobre el impacto general económico al Estado, realmente eso es algo que marcó la diferencia. Ese es un gran cambio en cómo los legisladores están pensando en Medicaid. Cuando vieron ese mapa que les enseñamos hace unas semanas mostrando exactamente cuánta gente en cada condado estaban en Medicaid, que mostraba cuántos negocios, casi 40.000, estaban recibiendo fondos de Medicaid, mostró cuánto dinero iba a cada condado por parte de Medicaid. Eso era una gran diferencia para los legisladores porque les dejó muy claro que el impacto de Medicaid era muy amplio, no solo ese para 1,5 millones de personas en Medicaid, sino todas las personas que reciben, que se les paga para ofrecer esos servicios. Sabemos que estos mensajes económicos resuenan con la gente y ustedes tienen un mensaje económico que quizás no hemos hablado tanto de él, pero merece la pena pensar en él ahora. Personas con discapacidades son trabajadores y están contribuyendo a la economía no solo por el trabajo que hacen para sus empleadores, sino también por los impuestos que pagan. Cuando usted es un trabajador y paga esos impuestos sobre los ingresos y paga en Medicaid y el Seguro Social y muchas otras cosas, se puede hacer el argumento de que si alguien apoya estos cambios y no es capaz de seguir haciendo las cosas que está haciendo ahora, eso tiene un coste económico, no solo para la persona, sino también para el empleador y también para la economía en general. También, además, para las personas con discapacidades que están trabajando ellos mismos, la mayor parte de las personas con discapacidad confían en trabajadores que no sin pago por la mayor parte de sus cuidados. Y este grupo de trabajadores sin pago es muy grande y ofrecen la mayor parte de los cuidados, incluso para las personas que están en Medicaid y reciben algún tipo de apoyo extra. Todas esas otras veces que no reciben estos apoyos de trabajo, se va a hacer pagado por familiares que los van a cuidar. Así que la coalición de supervivientes hizo una encuesta hace un par de años, creo que todavía es relevante en el 2025 porque confirma lo que ya sabíamos, que los cuidadores familiares hacen un montón de cuidados y por mucho tiempo y tiene un impacto en su capacidad de participar en el trabajo, en la economía. Otro impacto económico para estos trabajadores es: has dejado los trabajadores por tener que cuidar a una persona, tener que trabajar menos, está en el mismo trabajo cuando podría haber estado haciendo algo con un mejor sueldo si no hubiera tenido que trabajar, organizar su calendario, su horario en torno a proveer estos cuidados. Todos estos son costos económicos y no se han articulado claramente en público, y creo que es hora de hacer eso. Esto le cuesta a los individuos si no pueden trabajar de acuerdo a su potencial o tienen que dejar la fuerza del trabajo. Entonces, sepan cuál sería su salario, cuál era su salario cuando dejaron de trabajar. Importa porque cuando se reducen los ingresos de alguien,
o dejan la fuerza laboral, cambia el presupuesto de toda la familia, cambia lo que la familia puede hacer o puede costear, cambia el que alguien reciba seguro médico a través de su trabajo, cambia cuánto contribuyen a Medicare o a la seguridad social, cambia cuánto contribuyen en impuestos. Entonces, esto es algo que las personas como ustedes pueden pensar, pueden calcular y comunicarlo a los legisladores. Si yo tengo que reducir mi trabajo, resulta en tal cosa para nuestra familia. Y esto también afecta a los legisladores. Yo he trabajado por mucho tiempo en en este ramo y en diferentes momentos todo el mundo ha hablado de la falta de trabajadores y de las tasas de desempleo. Entonces, es un argumento importante el que si usted es un cuidador, si puede participar en la fuerza de trabajo o no. Si no puede trabajar o tiene que trabajar menos, usted está contribuyendo menos a la fuerza laboral de lo que podría contribuir si no tuviera que cuidar a un pariente, a un familiar. Esto tiene que ver con los recortes a Medicaid porque las personas que cuidan a un familiar, si cuidan a esa persona, ya están ayudando a subsidiar un sistema que no ofrece suficiente apoyo. Y si se recorta Medicaid, estas personas en estas situaciones van a tener que trabajar aún menos. Y esto es sobre todo el caso para las personas que están en una edad en la que tienen que cuidar a hijos pequeños y también a adultos mayores. Entonces, piensen por favor en todo lo que pierde la comunidad, la economía, los empleadores, si lo pierden a usted. Y esta también es una manera de pensar acerca de esto. Preguntarnos, ok, ¿qué significa para mí como individuo esta situación de trabajo? ¿Se reducen mis ingresos? ¿Cambia mi presupuesto? ¿Afecta la posibilidad de poderme retirar o jubilar de manera cómoda? Em, ¿Qué significa esto para mi seguro médico? Estas son cosas que podemos cada quien pensar, rellenar, considerando qué pasaría si tengo que hacer estas cosas porque hay recortes a Medicaid y tengo que hacer más aún de lo que hago hoy en día. También es importante pensar cuál es nuestra experiencia, nuestra habilidad que perdería Wisconsin si no podemos trabajar. Yo he hablado con varias personas que han dicho, yo soy maestra con capacitación y tuve que dejar la fuerza laboral eh, para cuidar a mi mamá, para cuidar a mi hijo o hija con una discapacidad. Y lo que significa eso es que yo dejé de enseñar 20 años antes de lo que yo planeaba. O sea que cada año, por los siguientes 10 años, hay 22 niños que no me tienen a mí como maestra calificada en un estado en el que faltan maestros. Entonces, ese es un ejemplo de cómo podemos explicar el impacto de que una persona deje la fuerza laboral. Y hay muchos trabajos que requieren muchas habilidades. Los mecánicos, supervisores de plomo, asistentes dentales. Entonces, hay muchos campos, todos los campos realmente en los que alguien tiene que saber lo que está haciendo y podemos explicar qué sucede cuando una persona que debería ser parte de la fuerza laboral ya no puede participar en ella. Esta también es una historia, una narrativa a nivel nacional. Hemos oído de esta crisis, de esta falta de cuidadores, y esto afecta a todos los rincones del país. Entonces pueden ver que si más y más personas reflexionan acerca de que no tienen suficiente ayuda en ese momento,
y si recibo todavía menos apoyo, tengo que dejar mi trabajo, trabajar menos horas, podemos ver que el impacto aumenta a partir de la crisis en la que estamos actualmente. No necesitan saberse estas estadísticas, pero las puse aquí porque creo que son útiles y porque creo que es importante que las personas sepan que otras personas están poniendo atención al, al problema económico que es el trabajo excesivo de los cuidadores. Aquí hay información de grupos que se enfocan en los empleadores, que calculan qué nos cuesta a nosotros cuando tenemos un sistema de cuidado, de atención que es tan inadecuado que las personas no pueden trabajar como nosotros calculamos que van a trabajar, porque tienen que ir a hacer este otro trabajo por el que no se les paga. No voy a pasar demasiado tiempo en estas diapositivas, pero las incluí como ejemplo. La semana que viene vamos a trabajar un poco más en alrededor de la retórica que están promoviendo los legisladores. Creo que esta pelea no la vamos a ganar con los hechos, sino con los mensajes, con la comunicación. Una de las ideas que hemos oído la describen como requisitos de trabajo, así se habla de ella en la prensa, en las noticias. Los requisitos de trabajo los están considerando como una estrategia para reducir costos en Medicaid. Es un recorte que están disfrazando como un requisito de trabajo. Aquí en estas diapositivas les muestro no solo lo que esconde esa frase, sino porque es importante hablar de estas ideas en base a lo que son realmente, en lugar de reforzar la narrativa que tal vez usa un político para cambiar ese enfoque. Hemos hablado ya de cómo ustedes están haciendo ese trabajo no pagado y de qué pasaría si tienen que dejar la fuerza laboral. Hay una narrativa que dice que deberíamos de imponer requisitos de trabajo a las personas que usan Medicaid. Esto asume que las personas en Medicaid no trabajan, lo cual no es cierto. Casi 2/3 de los adultos en Wisconsin que usan Medicaid trabajan y la mayoría de los que no trabajan es porque están cuidando a alguien. Entonces, la idea de que los requisitos de trabajo deberían de ser un requisito para las personas en Medicaid está suponiendo cosas y está tratando de apelar a un sistema de valores que dice que las personas de Medicaid, que están en Medicaid, no están haciendo las mismas cosas que tienen que hacer los demás. Aquí hay un par de imágenes que muestran cuántas personas trabajan a tiempo completo o parcial. El 12% de las personas en Medicaid no trabajan porque están cuidando a alguien. Yo diría que sí trabajan, simplemente es que no se les paga por ese trabajo. Hay personas en Medicaid que están enfermas y no pueden trabajar a causa de eso. Eso es algo verdadero que existe. Hay personas que tienen cáncer o otras enfermedades muy serias en las que para quien Medicaid les da su seguro médico. Así que ponerle requisitos de trabajo a esas personas no va de acuerdo con la realidad de sus vidas. También pueden ver que hay cierto número de adultos mayores que tienen más de 60, menos de 65 años de edad. Ellos también reciben Medicaid. Hay personas con discapacidades que sí trabajan. Casi el 40% de las personas en Medicaid que tienen una discapacidad trabajan. O sea, todo esto es para decir que cuando nos digan que quieren poner requisitos de trabajo, las personas en Medicaid ya están trabajando. Entonces, ¿para qué poner los requisitos de trabajo? Esta estrategia la están considerando porque la Oficina Presupuestaria del Congreso dice, creemos que en 10 años esto nos ahorraría 109 mil millones de dólares. Estos requisitos
ahorran dinero porque hace que las personas elegibles para Medicaid pierdan su cobertura. Entonces, estos requisitos no son requisitos de trabajo, son requisitos de comprobar que estás trabajando. Hay personas que ya están trabajando, pero tendrían que presentar documentos dentro de cierto periodo de tiempo. Requeriría que las personas sepan cómo hacer algo y habría que pedirle a más personas que hagan trabajo administrativo. Es una oportunidad para que haya más y más errores, ya sea por parte del individuo o por parte de la agencia que tiene que verificar todos estos documentos y procesos. Así es que ahorran dinero los requisitos de trabajo. Y de nuevo, no es un requisito de trabajar, es un requisito de demostrar que están trabajando. Y este es un requisito que las personas que tienen seguros médicos privados no tienen que cumplir. Entonces podemos hablar de por qué es difícil cumplir estos requisitos porque se pueden volver una barrera, pero para nosotros lo importante es que esta frase, requisitos de trabajo, simplemente significa que hay que hacer más documentación, más trabajo administrativo para que las personas puedan recibir los servicios que reciben. Y la pérdida de cuidado es algo muy, muy, muy común en con este sistema. En Arkansas, 18,000 personas perdieron su cobertura cuando implementaron requisitos de trabajo como estos, simplemente porque era difícil cumplir los requisitos de comprobar su trabajo. También cuando se habla de requisitos significa alguien tiene que hacer algo y probablemente tienen que hacer algo que no están haciendo actualmente. Requisitos significa que tiene que haber un proceso, tiene que haber cierto espacio y los estados tienen que hacer gastos nuevos. También significa que no hay un grupo específico en Medicaid que no esté trabajando y que de pronto mágicamente se van a volver parte de la fuerza laboral. La idea de que si que hay un grupo de gente que si tan solo tuvieran el incentivo correcto, trabajarían y dejarían Medicaid. Eso no es verdadero realmente. Hay algunas conversaciones sobre exenciones, así que esa misma idea de las recepciones, tienes que probar si estás trabajando, todavía tienes que trabajar para probar que estás trabajando o estás exento. Simplemente un ejemplo sobre cómo esta retórica funciona y vamos a estar trabajando en las próximas semanas para ayudar a la gente, para marcar una línea y conectar todos esos puntos para los legisladores. Así que la semana que viene los legisladores van a estar en casa y si estabas en la semana pasada, tenemos algunas ideas de cómo organizarse uno mismo para hacer una visita. Sabemos que la idea de que muchas personas que están asistiendo a un- a una reunión con los votantes, eso se hizo en febrero y hemos visto que ellos han cambiado el acercamiento, ahora están en un lugar en el que no quieren tener estos reuniones en persona, así que algunos de ellos nos han dicho a través de virtuales, así que solo invitan a las preguntas y evalúan las preguntas antes, todo con un esfuerzo para que solo haya personas que piensen que van a decir cosas que les dan a dar apoyo a lo que ellos están diciendo. Así que creo que una estrategia diferente esta vez podría ser cuando están en el distrito, es tener un par de personas que vayan a las industrias, a las oficinas y hablar sobre Medicaid. Y la idea es de crear una onda, una ola de gente que está viniendo regularmente en ciclos y están todo el mundo hablando de lo mismo. Y ustedes pueden llamar antes, presentarse, ya sea que les respondan o no, y llegar preparados. Lleven con ustedes una copia de su historia de Medicaid, lo que quieren decir. Tal vez hablan de la economía, de su experiencia. Escríbanlo, tómense un momento, no tiene que ser largo, unas 300, 400 palabras,
tráigalo con usted, incluyan dónde viven, de quién es votante, etcétera. Traigan eso y estén listos para dejarlo si ustedes llegan y no hay nadie en esa oficina. Si no hay nadie, tómense una foto a usted mismo, a usted misma, con su documento que van a dejar. Eso es algo que pueden publicar en redes, pueden decir, esto hice hoy, no estaba mi legislador, pero yo dejé este mensaje. Otra cosa que pueden hacer, especialmente si fueron a una oficina y no había nadie, asegúrense de que su prensa local reciba una copia de lo que ustedes le iban a decir a su legislador o legisladora. Si mucha persona está compartiendo con la prensa local, me estaba tratando de poner en contacto con tal persona, no sé dónde están, fui a su oficina, no había nadie, pero lo que quería decir es muy importante, es esto. Si muchas personas hacen eso, se vuelve una manera en que la prensa local puede hablar de esto es un tema muy importante a nuestra comunidad local. Tal vez empiezan a hablar de esos temas y siguen hablando de Medicaid porque se dan cuenta de que es un tema a largo plazo. Esta última semana se publicaron muchas cosas relevantes. En las notas que les vamos a enviar después de la reunión, vamos a mandar enlaces a estos artículos. Muchos de ustedes han comunicado que han creado cobertura en sus prensas locales, así que estén conscientes de que toda esa prensa local es importantísima, porque todo eso son cosas que podemos compartir con nuestras redes. Estos son artículos a nivel estatal y también hay artículos a nivel nacional. De nuevo, hablan de diferentes maneras en las que los recortes a Medicaid impactarían a las personas. Aquí en este artículo se habla de cómo tendrían impacto, sobre todo en áreas rurales, más que en áreas urbanas. Entonces, todo esto son herramientas que podemos usar, que pueden usar ustedes para hacer que las personas entiendan qué está sucediendo. Le voy a dar conclusión con esta diapositiva. De nuevo, usted es el experto en Medicaid, la experta en Medicaid, no los legisladores. Ellos van a tomar decisiones acerca de Medicaid que le afectan a usted. La mayoría de ellos no reciben Medicaid actualmente, tal vez en el futuro, pero no actualmente. Ellos pueden tomar estas decisiones y tal vez no cambien sus vidas actualmente. Ellos pueden tomar estas decisiones y cambiar inmediatamente la vida de usted. Ustedes son los expertos y están poniendo atención. Y entiendan, por favor, que las personas con discapacidades son los líderes aquí en este tema. Los demás se están poniendo al día en cuanto a este tema. Entonces hay que unir nuestras voces, pero el movimiento de las personas con discapacidades son quienes han liderado esto y hay que estar orgullosos de esos. En teoría debería haber muchas otras voces que podrían ser líderes en este tema, hablando de nuestro presupuesto federal que afecta a todas las economías locales y a las estructuras de salud. Pero no, los líderes son las personas con discapacidades y es el trabajo de ustedes quienes ha logrado estos avances. Ahora hay que permitir que se nos acerquen otras personas, darles un lugar y ayudarles a que se pongan al día. Entonces voy a parar aquí. Creo que ya nos pasamos un poco de tiempo.